Hoy vamos a empezar con Jeremías capítulo 21, versículo 8. Y esta perspectiva que quiero compartir es básicamente una continuación de la perspectiva que vimos la semana pasada, pero nos ocupamos el tiempo con lo que vimos la semana pasada y no hay problema en cuanto a eso. La semana pasada, si bien me acuerdo, la perspectiva que compartimos es que para una persona perdida, muchas veces el Evangelio suele ser confuso. Es decir, los confundimos con nuestra explicación del Evangelio. Y la perspectiva que quiero compartir hoy día es simplemente una profundización o una explicación de esa perspectiva también. Vamos a estar en Jeremías capítulo 21, versículo 8 en un momento, pero antes de empezar vamos a orar. Señor y Padre, gracias le damos por el momento que usted nos ha dado para compartir juntos como sus hijos. Gracias, Señor, por esta responsabilidad que usted nos ha encargado de compartir el Evangelio con nuestros vecinos y con la gente con quien pudiéramos quizás tener contacto. Señor, obre nuestras vidas para que podamos entender tu voluntad y para que podamos hacer o cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Jeremías capítulo 21, versículo 8, la Biblia dice: y a este pueblo dirás, así dice Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Es el Antiguo Testamento, pero es un resumen del mensaje de Dios. Siempre ha sido, mire, tienes dos alternativas. En este versículo, camino de vida y camino de muerte. En Juan 3:36, dos alternativas: creer en el Hijo, que es Jesucristo, o no creer en el Hijo, quien es Jesucristo. Y muchas veces la perspectiva que quiero compartir es precisamente que muchas veces confundimos a los perdidos, confundimos a una persona al compartir detalles que no son necesarios. Ah, pero pastor, están en la Biblia. Sí, y no quiero decir que no debemos compartirlos, pero no son necesarios para entregar el mensaje de la salvación. Para una persona que es sin Cristo tenemos que enfocarnos en lo necesario. Podríamos destacar muchos versículos distintos donde la Biblia habla de temas que no son importantes y que deberíamos evitar vanas palabrerías. Claro, deberíamos evitar vanas palabrerías. Pero al hablar de la Biblia hay temas que son relevantes para una persona que hoy día es sin Cristo, hoy día está perdido, y hay temas que no son tan relevantes. Y al compartir detalles innecesarios, confundimos a los perdidos. Isaías capítulo 28, versículo 13. La Biblia dice: pues la palabra de Jehová les fue mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, para que fueran y cayeran de espaldas y fueran quebrantados, enlazados y apresados. Estoy tomando un versículo fuera de su contexto, así que no vamos a estudiar todo el contexto para entender el significado verdadero de lo que Dios quiere comunicar aquí. Sin embargo, veo la idea de que al dar detalles innecesarios, al dar más información de lo necesario, el pueblo se quedó confuso, el pueblo se quedó sin conocimiento verdadero de Dios. Entonces, la idea de que confundimos a los perdidos al compartir detalles innecesarios. Muchas veces al estudiar el evangelismo personal queremos enfocarnos en Jesús y el ejemplo que Él nos dejó. Como cristianos, como seguidores de Cristo, deberíamos querer imitar a Jesús. Así que sería bueno tomar un tiempo para estudiar qué es lo que Jesús hizo, qué es lo que Jesús dijo en cuanto al evangelio. Bueno, primero, nunca dijo más de lo necesario. Jesús, siendo Dios, no va a decir más de lo necesario, no se va a equivocar en su presentación del Evangelio. Pero tenemos un ejemplo en Lucas capítulo 11, y si usted toma los momentos cuando Jesús habló con una persona perdida, se enfocó en lo necesario. Ahora también es un punto aparte, es mi perspectiva. La Biblia no graba quizás cada palabra que Jesús dijo, quizás Jesús dijo otras cosas y solo la Biblia nos graba lo más necesario. Pero en Lucas capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice: y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No estamos en el contexto del Evangelio, estamos en el contexto de la enseñanza de Jesús. Si usted va a una librería cristiana,
usted puede comprar un libro de 200 páginas, Cómo orar, se titula quizás, algo parecido. Jesús no responde con 200 páginas. La respuesta de Jesús es sencilla, la conocemos bien. Versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Se ha predicado sermones a base de esta oración ejemplar, podríamos decir, o esta oración modelo. Y no es malo predicar sermones, pero Jesús entendía en ese momento, los discípulos no necesitaban una explicación detallada acerca de qué es la oración, a quién hablamos en la oración, para qué deberíamos pedir en la oración. No necesitaban un estudio teológico, un curso completo acerca de la oración. Necesitaban un ejemplo de cómo orar. Eso es lo que Jesús les dio, lo que Jesús les explicó, les contó, y con eso basta. Muchas veces sería parecido a que si yo preguntara a un experto en la construcción, ¿cómo se pega el ladrillo? Y tal vez el experto en la construcción me dice, mira, primero tienes que hacer esto, el otro, y me da una explicación de 1 hora, enseñándome todo lo que él ha aprendido acerca de pegar ladrillo. Yo realmente no quería una explicación de 1 hora. Buscaba una demostración, y al ver al hermano Isaías y Emilio, al verlos pegar ladrillo, creo que aprendí cómo pegar ladrillo. Nunca he pegado ladrillo y no voy a pegar ladrillo en la iglesia porque va a haber un ladrillo chueco y van a decir, ese lo pegó el pastor. Pero un día quizás sería divertido. No porque alguien me dio una larga explicación, sino porque lo hicieron, lo observé y con eso basta. Ahora, si yo tuviera más preguntas del experto de pegar ladrillo, él estaría dispuesto a responder las preguntas. Y de la misma forma, cuando compartimos el Evangelio, deberíamos compartir lo esencial, y cuando tienen más preguntas, no hay problema en responder a esas preguntas, pero no hay que explicar más de lo necesario. El punto, la perspectiva para los que vienen llegando es que muchas veces confundimos a los perdidos al compartir información o detalles que no son necesarios. Jesús nunca dijo más de lo necesario. Jesús contestó las preguntas de una forma directa y clara. Y a veces nos ponemos como políticos. No sé si has escuchado a los políticos responder a una pregunta. Tal vez es un candidato para ser presidente y le preguntan, tomemos el candidato Boric cuando era candidato y no era presidente. Yo escuché un debate que él tenía con Kast. Y vi al tiro en ese debate, Kast no era un político muy refinado, porque Kast daba respuestas claras y respondía la pregunta, mientras que Boric no respondía la pregunta, cambiaba el tema. Alguien le preguntó una pregunta acerca de, van a tocar los AFP, si no me equivoco, ¿verdad? Van a eliminar... ni me faltan las palabras para explicarlo. Van a eliminar el dueño privado, la propiedad particular de los AFP, o van a seguir siendo cada uno con su propio AFP. Y Boric, la respuesta es sencilla, A o B. Y él no respondió ni A ni B. Empezó a hablar de que, mire, ustedes no tienen nada de qué preocuparse, el Estado no viene para quitar su dinero, el Estado viene para ayudarles y para etcétera, etcétera, y nunca contestó la pregunta. La gente quizás estaba fascinado porque de alguna forma él llegó a ser presidente, pero vez tras vez no respondió la pregunta. Cuando alguien nos hace una pregunta acerca de la Biblia, tenemos que ser claros. No podemos decir, bueno, vamos a cambiar. No, tenemos que ser claros. A veces no sabemos la respuesta, en cuyo caso la respuesta clara es, no lo sé. Pero déjame investigarlo y la siguiente semana se lo contesto. ¿Verdad? A veces no sabemos la respuesta, pero tenemos que ser claros con nuestra respuesta. Lucas 18, la Biblia dice, y le preguntó un príncipe diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora Jesús no le contesta al tiro, pero le va a contestar. Dice en versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno Dios. Quiero cambiar el tema un poco porque quiero llegar a un punto más importante. No voy a presentar el Evangelio sin hablar de tu necesidad de salvación. Nadie es bueno.
Nadie aquí puede decir, míreme, yo soy bueno y yo merezco el cielo. Nadie es bueno. Sin embargo, voy a contestar tu pregunta. Los mandamientos sabes. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ahora Jesús no está diciendo que al obedecer los mandamientos vamos a llegar al cielo. Está diciendo, para heredar la vida eterna tendrías que haber guardado los mandamientos. Y si es que el hombre, como dice el príncipe, si es que el príncipe hubiera dicho, oh Jesús, pero eso no los he guardado, entonces Jesús le podría presentar lo que él vino a hacer para morir en lugar, para pagar la deuda de sus pecados. Pero como el príncipe respondió, todo eso lo he guardado desde mi juventud, no podía llegar al siguiente paso. Tenía que volver a empezar con ese tema de nuestra necesidad de salvación. Pero contestó la pregunta de una forma directa y clara. A veces Jesús usó parábolas para contestar la pregunta. Y podríamos estudiar las docenas es de 10. ¿Hay grupos de 12? Docenas. Decenas de 10, 12, docenas de 12, ya, así que cualquier, decenas, docenas. Las muchas parábolas que Jesús dijo, podríamos estudiarlas. ¿Por qué usó las parábolas? Ahora, a veces la Biblia nos dice que habló en parábolas para que los que no habían creído en Él no entendiesen y solo sus discípulos entendiesen. Eso contradice lo que yo dije en el punto anterior. Pero a veces usó las parábolas para ayudarnos a entender temas espirituales que pueden ser complejas, para ayudarnos a entenderlas en términos humanos que entendemos y conocemos bien. Yo siendo Jesús no voy a decir que no. Yo no siendo Jesús no voy a decir que yo hablo en parábolas cuando la gente me hace una pregunta, pero lo que recién hice fue dar un ejemplo humano del debate entre Boric y Kast que nos ayuda a entender la importancia de este aspecto espiritual que estamos conversando, de responder con preguntas claras y obvias, y precisas más bien dicho. De la misma forma que Jesús usó parábolas, nosotros podemos usar realidades humanas, realidades entendibles para ayudar a la gente a entender verdades espirituales. Un ejemplo, Mateo 18, versículo 1, la Biblia dice, en aquella hora vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Estudiamos este capítulo hace algunos meses aquí en la iglesia los domingos en la mañana, pero en versículo 12 Jesús sigue contestando la pregunta, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la haya, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeñitos. Al ver que un pastor de ovejas se tiene mucho gozo, se regocija por una oveja más que las 99, parece ser que esta es más importante que las 99. Pero todos entendemos que no es que es más importante que los otros, sino que estos ya eran parte de su grupo y este se había perdido. Se regocija de que ahora lo ha encontrado. Y de la misma forma Jesús está diciendo, no es que hay personas más importantes que otras personas, sin embargo Dios se regocija al ver a un pecador que se arrepiente, podríamos decir. Así que a veces Él usó parábolas para contestar la pregunta, y a veces incluso retuvo información. Otra vez, la importancia de no compartir detalles innecesarios. Juan 16, 12, la Biblia dice, Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. La primera vez que tenemos, la primera oportunidad que tenemos para sentarnos y hablar con alguien acerca de Jesucristo y su necesidad de salvación, quizás no es el momento para hablar acerca del Cordero de la Pascua. Quizás es el momento si tienes una hora. Pero si tienes 5 minutos, quizás no es el momento de hablar del Cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento. Tenemos que partir con hablar del pecado, con hablar de la consecuencia del pecado, es decir, que estamos separados de Dios, de hablar de lo que Jesús hizo por nosotros cuando murió en la cruz y de hablar de la necesidad de arrepentirnos y creer en Jesús. Tenemos que enfocarnos en lo esencial. Después de plantear lo esencial, ahí vemos dónde quedaron las dudas, dónde podemos ir rellenando donde faltó, pero tenemos que enfocarnos en lo esencial. ¿Algún comentario acerca de Jesús?
lo que Jesús hizo? Digo un comentario y al tiro veo una cara pensando, ¿qué puedo comentar? ¿Cómo lo digo bien? Sí, sigo. No, solo un comentario complementario a lo que está enseñando es que efectivamente Mateo 13, si mal no recuerdo, es que dice que el Señor Jesucristo habló en parábolas para, de alguna manera, tener un colador entre aquellos que iban a creer y aquellos que no iban a creer en Él. Sin embargo, el uso de parábolas como género literario no era el propósito de generar la división. Más bien, entendemos que el hecho de presentar las verdades del reino de Dios tan claramente iba a generar esa distinción. No el hecho de que el Señor hablara por medio de parábolas, sino el hecho de presentar el Evangelio o las verdades del reino claramente. En ese sentido, está correcto seguir el ejemplo del Señor Jesús y utilizar ejemplos de la vida cotidiana para presentar de la forma más clara posible el Evangelio, como el apóstol Pablo utilizó ejemplos acerca de los Juegos Olímpicos. Él dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre y de esta manera yo corro. Él utilizó un ejemplo de algo que todo el mundo conocía para hablar de su ministerio o para hablar de la vida cristiana. Entonces, tomando estos ejemplos podemos efectivamente tomarnos de eso y nosotros buscar la forma más gráfica posible de presentar las verdades del Evangelio para que nuestro oyente quede totalmente claro de lo que le queremos. Me encanta tu forma de explicar. Gracias, hermano Gabriel. Habló en parábolas para servir como un colador entre los que iban a creer y los que no, pero no habló en parábolas para que un grupo no entendiera y el otro grupo entendiera. Eso sería, si yo vengo a hablar en inglés, es para que mi familia entienda y espero que nadie más entienda, aunque algunos me van a entender igual. No es que habló en otro idioma, sino que habló de una forma tan clara que los que iban a creer podían entender y creer y los que no iban a creer podían entender y no creer. Bien dicho, gracias hermano Gabriel. Nosotros, si eso es lo que Jesús hizo, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahí va, bien lentito mi computador. Fue muy barato, así que no puedo quejarme de nada acerca de mi computador. Nosotros no debemos evangelizar por camionada. Lo que hace un camión cuando llega, quiere subir y quiere descargar todo su material para poder arrancar. Nosotros no debemos evangelizar por camionada. Tengo mucho que decirle, así que voy a hablar rapidito y cortito y me voy. No, debemos dar un trocito, darles algo que pueden entender claramente. Si hay tiempo, dejar que esa verdad lo digieren, lo piensen, lo procesen y luego dar otro pedacito. Es parecido a cuando quiero ayudar a mis hijos a comer, ¿verdad? Les doy un bocadillo. Yo pienso que 30 segundos después están listos para el siguiente bocadillo, pero a veces siguen masticando. Y no, ya no puedo darles más. Si les doy más, lo primero lo van a botar. Lo mismo con compartir el Evangelio. Tenemos que darles tiempo para procesar lo que hemos presentado. Y cuando presentamos algo, si tienen hambre, van a pedir más. Lo mismo con mis hijos. Si realmente tienen hambre, después de tragar ese primer bocadillo, van a decir, literalmente lo hacen. No, espero que los adultos no sean tan así, pero sí, dame más, explícame más. Un chorrito de información es más efectivo. Mi programa de Word no le gustó la palabra de chorrito, pero creo que se entiende. Para que puedan recibir, para que puedan digerir la información. Y toma tiempo para escucharles. Santiago 1:19 la Biblia dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para huir, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando yo vengo para compartir el Evangelio, yo voy a hacer preguntas a la otra persona que me está escuchando. Pero si la respuesta que me dan es una o dos palabras, entiendo que no estamos logrando mucho, que realmente no están muy interesados, que realmente prefieren que yo me vaya. Voy a seguir insistiendo hasta que claramente quieren que me vaya, pero las mejores oportunidades son cuando la otra persona habla casi lo mismo que yo hablo. Yo estoy escuchando, no tan solo hablando, porque al escuchar entiendo lo que ellos ya entienden y quizás mal entienden, y lo que tengo que corregir y lo que tengo que demostrar con la Biblia que no es así, realmente es así. Tengo que escuchar para verdaderamente ser efectivo en presentar el Evangelio. También dice ahí, presenta preguntas para asegurarse de que entienda y haya sido entendido. Yo tengo que hacer esto mucho. Si bien entendí, usted me está diciendo, y a veces me dicen claro, y a veces me dicen no.
no entendí por ser gringo, no entendí. Pero lo mismo, quizás entendiste las palabras que dijeron, pero no entendiste el significado o el sentido detrás de las palabras. Así que usa preguntas para asegurarse de que usted ha entendido lo que ellos están expresando, y usa preguntas para asegurarse de que ellos entiendan lo que tú quieres comunicar. No queremos dejarlos confundidos, queremos dejarlos con la información necesaria para entender lo que Jesús hizo por ellos. Comunica verdades en porciones. Otra vez llega la idea de un trocito a la vez. No vas a presentar el Evangelio de una forma efectiva en un minuto. Tienes que tomar tiempo para explicar lo que hay que explicar. Y no hables exclusivamente en frases prepensados. Si no crees el Evangelio, no vas a ir al cielo. Para una persona que no ha ido a la iglesia, que no ha estudiado la Biblia, quizás no entienden lo que es el Evangelio. Tienes que nacer de nuevo para tener la vida eterna. Es cierto, pero ¿qué significa nacer de nuevo? Si usamos todas esas frases muy avanzadas, muy bíblicas, sí, pero frases de la iglesia, quizás no van a entender y al fondo van a terminar confusos. Lo mismo si yo pregunto a un albañil, ¿cómo debo pegar ladrillo? No me acuerdo, el hermano Isaías hace algunos días me pidió no fue un platacho, yo entiendo lo que es un platacho, pero algo parecido. Y él dijo, ¿dónde dejé esa herramienta? Yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. La llana, quizás eso era. ¿Verdad? Todavía no aprendí la palabra. La llana, ¿qué es? Y él no sé, no me acuerdo cómo lo explicó. Y dije, como un platacho o como una mini pala. Él dijo, sí, como las dos cosas. Y al fondo lo encontramos. Yo no entendía. Él me explicó claramente para otro albañil lo que él estaba buscando, pero yo no entendí. Y muchas veces también hablamos en palabras que para nosotros son claros, pero para otra persona quizás no lo son. ¿Hay algo más para compartir? ¿O pasamos a la siguiente perspectiva que quería compartir? Bien, sigamos. En Ezequiel capítulo 34, versículo 4, quiero compartir, y ahora vamos a cambiar el enfoque un poco. Hemos hablado mucho de la forma en que alcanzar a los perdidos. Hemos compartido algunas formas erróneas para pensar de los perdidos. Hemos explicado formas buenas para explicar el Evangelio a los perdidos. Pero ahora, en los 20 minutos, 15, 20 minutos que me quedan, no quiero enfocarnos tanto en los métodos, ni las estrategias, ni las teorías del Evangelio. Vamos a hablar de obediencia al mandamiento de Dios, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La forma en que buscas a los perdidos, si es que buscas a los perdidos, revela tus prioridades. Dicho de otra forma, tus prioridades se revelan en la forma en que buscas a los perdidos. Estoy en Isaías, Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Voy a leer el versículo 2 para contexto, pero quiero enfocarme en el versículo 4. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores, así dice Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar los rebaños? Claramente estamos hablando a los pastores. Y antes de que usted diga, adelante pastor, predícate a ti mismo. Si quieres, siéntase y yo leo tus notas para predicarte a ti. No, esta responsabilidad de alcanzar a los perdidos es para todos, no tan solo los pastores. Estaba en Ezequiel 34, leí el versículo 2. Ahora quiero leer el versículo 4. Bueno, leo el 3 para seguir el contexto. Ezequiel 34, 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, pero no apacentáis las ovejas. Es decir, te aprovechas de todo lo bueno, pero no inviertes para poder disfrutar de esto bueno. Versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no hicisteis volver la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y otra vez quizás usted lee versículo 4 y dice, bueno, esa es responsabilidad del pastor: fortalecer a los débiles, curar la enferma, vendar la perniquebrada, hacer volver la descarriada.
Pero ¿qué tal la siguiente frase? Ni buscasteis la perdida. Y yo creo que en Marcos 16:15 está claramente expresada que la responsabilidad de buscar a los perdidos, no en el sentido que solo Jesús puede buscar a los sentidos, sino en el sentido de que cada uno de nosotros podemos salir y llevar el Evangelio a los perdidos, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Tus prioridades se revelan en la forma en que buscas o no buscas a los perdidos. Al fondo vas a buscar lo que valoras. Vas a buscar lo que priorizas en tu vida, podríamos decir. Un niño que está importando un vaso de vidrio, quizás el vaso tiene jugo, pero le ofreces un dulce, un niño como la edad de Natán, ¿qué hace con ese vaso? Natán quizás está a la edad donde sabe si tiene un vaso de vidrio, y espero que nunca tiene vaso de vidrio porque todavía no le tengo confianza. Quizás ya está a la edad de que dejaría el vaso en la mesa y luego tomaría el dulce o el helado o la cosa que le ofreces. Pero creo que todavía está a la edad donde ve lo que quiere y ¿qué hace con el vaso? Lo suelta. No le importa el vaso. ¿Por qué? Porque más valora esa otra cosa, sea el juguete, sea el dulce, sea el helado, lo que sea. Busca lo que valora más. Cuando ve lo que valora más de lo que tiene, no le importa lo que tiene. Lo mismo sucede con los adolescentes. Es una generalización, no todos son así. Pero muchos adolescentes prefieren jugar un videojuego a salir a buscar un empleo durante su verano. Yo como adolescente me gustaban hacer las dos cosas. Me gustaban los videojuegos, sí, pero me gustaba salir a encontrar empleo. Me gustaba buscar cómo poder ganar platita para tener ahorrado, no tanto para gastar. Hablé con el hermano Alan esta tarde. No, yo lo quería tener para tenerlo nomás, no tanto para gastarlo. Pero buscamos o invertimos nuestro tiempo en lo que nos es importante. Yo nunca era de las fiestas, no quiero decir porque era muy espiritual, simplemente porque las fiestas para mí no tenían valor. Otras personas, fácilmente, pura fiesta, viven para la fiesta. Hay un dicho en inglés: algunos comen para vivir y otros viven para comer. Es decir, ¿qué valoras? Es un chiste, pero creo que la familia de mi esposa viven para comer. Porque valoran la comida. En mi familia, cuando crecía, vamos de vacaciones y desarrollamos las vacaciones acerca de actividades que íbamos a hacer juntos. Mi abuelo era el organizador. Las vacaciones llegábamos típicamente el domingo en la tarde, en la noche, quizás lunes en la mañana, y mi abuelo tenía cada mañana una pizarra con el horario para el día. A las 7:30 desayuno, a las 8 devociones, a las 9 vamos a ir a tal parque, todo bien detallado, porque él tenía sus objetivos y como el abuelo de la familia él iba a dirigir las actividades. Así que, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Quién sabe? Vamos a ver eso después. Pero la familia de mi esposa incluso vienen a Chile, nos vienen a ver y, bueno, ¿qué quieren hacer hoy día? Yo pregunto, ¿qué quieren hacer mañana? Y claro, me conversan un poco, pero ellos dicen, ¿pero qué vamos a comer? Le quieren planificar la comida. Y si no salimos a ninguna parte no hay problema, pero tengamos una comida rica, por favor. Las prioridades se revelan en la forma en que invertimos nuestro tiempo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y al hablar de nosotros, quizás los adultos, a veces preferimos divertirnos o relajarnos que ir a la iglesia o testificar de Cristo. La forma en que buscas o no buscas a los perdidos revela tus prioridades. Jesús valoró lo que su Padre valora. Lucas 19:10, ¿quién me lo puede citar? Porque el Hijo del Hombre... No, otro. Esto lo aprendí porque mi mamá, y cuando mi mamá llega a pasar más tiempo con nosotros, la vamos a incorporar en la clase de los niños. Porque ella es una genia para tomar un versículo de memoria, cualquier versículo, y darle melodía. Y yo a los 8 años, algo así, estando en México, ella enseñó este versículo a los niños, yo era uno de los niños, y hoy día le puedo cantar la melodía que ella puso a ese versículo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Lucas 19:10. Otra vez. Porque así que lo tengo grabado. Es un punto aparte. Pero la verdad de Lucas 19:10, Jesús vino no para servir, no para ser servido, sino para servir, es cierto. Pero en servir vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenía, yo creo, en todo su tiempo aquí en la tierra, diría toda su vida, pero su vida no era aquí en la tierra, su vida existía antes. Tenía claro su objetivo. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora nosotros no podemos salvar a los que se han perdido, pero ¿podemos buscarlos? Yo creo que sí. Ezequiel 34:4 reta a los pastores por no haber buscado a los perdidos. Entonces Jesús, otra vez como nuestro ejemplo, personalmente buscó a los perdidos. Él no dijo, bueno, yo soy el director aquí, así que tú vaya a tal sector, tú a tal sector y tú a tal casa y yo me quedo aquí tomando un cafecito. Ni sé si tomaba el café en ese momento. Yo me quedo aquí relajado. No, él personalmente fue. Él personalmente, de hecho, vemos con la mujer samaritana y él mandó a los discípulos a buscar comida, según recuerdo. Creo porque él entendía que si ellos están conmigo, quizás van a prohibir que yo hable con ella. Así que mejor váyanse. Yo vine a buscar y a salvar a esta mujer. Yo vine con mi propósito claro. Personalmente buscó a los perdidos. Pero no tan solo eso, sino también entrenó y preparó un equipo de búsqueda y rescate. En ese sentido, estamos, claro, hablando de los discípulos, no tan solo los 12, sino las muchas personas que estaban con él, quienes eran seguidores de él. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos no tan solo ir personalmente, sería bueno empezar ahí, pero también podemos decir, oye hermano, oye hermana, ¿puedo acompañarle? ¿Puedes acompañarme? Quiero ir a visitar a tal persona. Y así el otro hermano, la otra hermana, tal vez más nuevo, tal vez más joven, tal vez, no sé, puede aprender de nosotros y es más, nosotros podemos aprender de ellos. Me encantan las oportunidades y tenemos que volver a regresar a las visitaciones organizadas como iglesia, pero la construcción nos ha distraído demasiado. Pues, me encanta salir con otra persona, con otro hermano, con otra hermana, incluso no hay problema. Me encanta salir porque yo aprendo de la otra persona. Aunque yo haya salido 500 veces y ellos han salido 5 veces, aprendo algo de la forma en que ellos llegan a la gente, de que hablan con la gente, y wow, aprendemos los unos de los otros. Pero Jesús también equipó y autorizó a sus discípulos a alcanzar a los perdidos en su ausencia. Y eso no es tan relevante para nosotros, sino para entender que Jesús nos equipó a nosotros, nos autorizó a nosotros, porque envió al Espíritu Santo para estar con nosotros. Recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Nos equipó, nos autorizó, nos dio el poder para salir a testificar. La pregunta es, ¿estamos testificando como deberíamos? ¿Estamos testificando como podríamos, si realmente quisiéramos? Termino con una pregunta quizás convencedora, pero examina tus excusas. ¿Por qué no? Aún si puedes decir, pastor, yo testifiqué a 5 personas esta semana. Amén. Pero ¿por qué no testificaste a 10? ¿Por qué no digas que con 5 está bien? ¿Por qué no más? Y en mi vida han habido momentos cuando yo no he sido obediente a ese mandamiento tampoco. Y en mi vida las excusas que más frecuentemente vienen a la mente es que tengo mucho que hacer, no tengo tiempo. Bueno, todos tenemos las mismas 24 horas, pero tus prioridades se revelan en la forma que buscas o no buscas a los perdidos. Tuvimos tiempo para descansar, tuvimos tiempo para ver algo en la tele, tuvimos tiempo para Facebook, tuvimos tiempo, pero no tuvimos tiempo para buscar a los perdidos. ¿Dónde están nuestras prioridades? No me digas, no digas a Dios, es que no tengo tiempo, no sé cómo. Bueno, al fondo no tienes que saber cómo. Ayuda a saber cómo. Pero testificar no es como pegar ladrillo. Yo no quiero pegar ladrillo porque si empiezo a pegar ladrillo voy a dejar todo el muro feo y voy a deshacer el trabajo de otros. Testificar no es tan así. Aun si no sabes testificar bien, aun si dices, es que no sé cómo testificar,
Solo habla a otras personas de Jesús. Háblales de lo que Jesús hizo en tu vida, y si no es la forma mejor, si no es la forma precisa, Dios puede tomar la semilla que sembraste y Dios puede usarlo. Sea la forma buena o la mala, Dios puede tomar el esfuerzo y la verdad del Evangelio. Quizás digas, es que no se presentaron las oportunidades. No, esta semana realmente no tuve oportunidad de hablar con nadie. Dos respuestas a esa excusa. Uno, quizás se presentaron y no las reconociste. En mi vida muchas veces soy así. Yo tengo visión túnel. Yo salgo de la casa, tengo mis planes para el día. Soy algo parecido a mi abuelo. A esta hora quiero estar en este lugar, a esta hora en este lugar y a esta hora en este lugar. Y voy a regresar a la casa en esta hora, etc. Entonces yo voy al supermercado y ya ando atrasado, así que lo siento, no hay tiempo para hablar a nadie. Hay tiempo, habían oportunidades, pero mis prioridades no estaban donde deberían estar. Y la segunda es, aun si no se presentaron oportunidades, puedes crear oportunidades. Me acuerdo antes de que Cristina y yo realmente nos conociéramos, según ella explica, ella estaba buscando la oportunidad de llegar y hablarme a mí. Y un día había una actividad en la iglesia tenía un grupo de solteros, una clase de solteros. Los que conocen la historia, yo participé en esa clase, encantado de encontrar a mi futura esposa, pero cuando llegué a esa clase primera vez, no había ninguna hermana, eran puros hermanos en la clase, y dije, oh Señor, me enviaste al lugar equivocado. Pero era porque las hermanas estaban sirviendo en otros lugares. Pero ella, según entiendo, pensó en su mente, ¿cómo puedo hablar con Natán? ¿Cómo puedo? Porque ella ya conocía a los otros hermanos, los otros jóvenes varones de la iglesia, y ya los había descartado. Dios, ya no hay esperanza. Y viene Natán, hay esperanza, pero ¿cómo puedo hablar con él? Y ella no se dejó con, es que no se presentó oportunidad de hablar con Natán. Es que Natán no vino para hablarme a mí. Así que cuando anunciaron esa actividad para los solteros, yo todavía no era miembro de la iglesia, visitaba los días miércoles solamente porque todavía asistía y ayudaba en mi iglesia un poco lejos de donde vivía. Pero ella vino y dijo, no me acuerdo si me dijo su nombre en ese momento, pero nos saludó porque cantamos en la iglesia, cantamos como 3 himnos los días miércoles, creo que era miércoles, y después todos nos saludamos, tenemos un momento de saludarnos. Gracias a COVID, muchas iglesias ya no hacen eso, porque ya no hay que saludar. Bueno, en fin. Y ella vino y me tomó la mano y dijo, ¿quieres ir a esa actividad No dijo conmigo, ¿quieres ir a esa actividad? Ya, voy. Alguien me invitó. Ella buscó la oportunidad porque sus prioridades estaban en buscar la oportunidad. Si nuestras prioridades están en alcanzar a nuestros vecinos con el Evangelio, vamos a buscar oportunidades. No me digas que no se sintió nerviosa cuando vino para hablarme. No me digas que no se sintió un poco incómoda. ¿Cómo va a responder? No sé. Nadie sabe cómo van a responder. Pero le importaba suficiente que ella tomó el tiempo para hablar conmigo. Yo ya sabía algo de quién era, pero no sé, estaba esperando. Y algunas semanas pueden decir, sí, yo tenía que tomar la iniciativa también en nuestra relación. No sé, me desvío del punto. Si quieres crear oportunidades, hay oportunidades. Alguien dice, bueno, estoy cansado, no me ha resultado. Dios no nos manda a producir resultados con nuestro testimonio. Dios nos manda a testificar. Dios no nos manda a salvar. Si nadie ha venido a la iglesia, si nadie ha sido salvo de lo que tú sepas por medio de tu testimonio, no importa, no es excusa válida. Dios nos manda a trabajar, a testificar, a compartir el Evangelio. Tus prioridades se revelan en la forma en que buscas o no buscas a los perdidos. Es todo lo que yo tengo. ¿Hay una pregunta, algún comentario que agregar? Terminemos con oración. Señor Padre, gracias por tu palabra que siempre a mí me convence. Señor, si soy honesto, yo no he sido tan obediente como debería ser, y sabemos que obediencia parcial es desobediencia, así que seamos honestos. He sido desobediente en no testificar como debería. Dios, perdóname, cámbiame y úsanos a cada uno de nosotros para que podamos ser testigos suyos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.